Bienvenidos alumnos de tercer grado de nuestra secundaria foránea 30. Este es nuestro proyecto integrador número 11. Mi nombre es Rubén Ledesma, profesor de español, y tengo el gusto de presentarte el proyecto titulado Construyendo el futuro, por una sociedad plural y tolerante con derechos y valores, surgido desde la asignatura de formación cívica y ética y cuyo periodo de realización será del 1 al 12 de marzo del presente año. Antes de continuar, también queremos saludar a los papás que nos estén escuchando y felicitarlos por acompañar a sus hijos en sus procesos de aprendizaje. Una vez que conocemos cuál es el título de nuestro proyecto y la asignatura generadora, es importante que pongas mucha atención al aprendizaje sustantivo que guiará nuestro proyecto integrador. Dice, evalúa su actuación y la de los demás, basándose en principios democráticos como el pluralismo, la tolerancia, la legalidad y el derecho de las minorías. Para entender de qué se trata este proyecto, comenzaremos diciendo que según la UNESCO, existen una serie de grupos sociales que, dadas sus características, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y ocasionalmente en desventaja con el resto de la sociedad. Entre las principales están los pueblos indígenas, gente en pobreza extrema, ancianos, migrantes, personas con alguna discapacidad y en algunas culturas las mujeres, las tribus urbanas, los homosexuales, entre otros. Personas que, dadas sus condiciones, son excluidos, discriminados, violentados y desfavorecidos en su entorno social. Esta situación exige de nosotros un cambio inmediato para ver a estas personas como parte de nuestra riqueza y diversidad cultural, donde todos vivamos y convivamos armónicamente con los mismos derechos y obligaciones que la ley marca. Ahora veamos la descripción general de nuestro proyecto. En este proyecto de la etapa 11 deberás trabajar desde el tema de las minorías sociales y culturales y su inclusión. Cada materia te explicará cómo abordar el tema y qué actividades realizar. Sin embargo, realizaremos un producto final integrador que en esta ocasión es un collage, donde, a través de imágenes y dibujos significativos, debes proponer soluciones o concientizar a la sociedad sobre la importancia de conocer y valorar la diversidad y la riqueza cultural. En esta imagen te damos algunos ejemplos para tu producto final. Sin embargo, estoy seguro que cada uno de tus maestros de cada asignatura te dará indicaciones precisas con respecto a qué hacer. Aquí te señalamos 4 sencillos pasos para hacer tu collage. Uno, selecciona fotos o dibujos relacionados con el tema, los cuales te permitan transmitir un mensaje en tu collage. 2, acomoda las fotos o las imágenes, selecciona un diseño y haz que tu historia cobre vida. 3. Personaliza bordes, añade color, textura y patrones para resaltar tu collage. Y finalmente, añade textos, frases cortas y concisas que permitan comunicar de manera más precisa lo que intentas decir. Es muy importante que utilices todos los recursos que tengas a tu alcance. No es necesario gastar demasiado. Es más importante poner mucho empeño y creatividad. En esta imagen te presento la evaluación del proyecto a través de la rúbrica que utilizarán tus profesores para evaluar lo que envíes. Trata de enfocarte en la columna de excelente. Intenta lograr al máximo que los criterios de evaluación se encuentren dentro del parámetro adecuado para alcanzar el máximo logro de los aprendizajes esperados. Es muy importante que leas la rúbrica para poder así comprender qué es lo que deberás de hacer para obtener la mayor calificación. Es sumamente importante que leas con atención todo lo solicitado en cada asignatura. También es muy importante que veas los videos tutoriales. La diferencia es indiferente, una frase que hace alusión al tema principal de nuestro proyecto general. Comenzamos, te deseamos toda la suerte, échale muchas ganas. Esta es la etapa 11 de tu clase de español tercero. Soy tu maestro Rubén Ledesma. Bienvenidos. El proyecto 11 surge desde la asignatura de formación cívica y ética y ha sido titulado Construyendo el futuro por una sociedad plural, tolerante, con derechos y valores. Para lo cual, desde nuestra asignatura de español trabajaremos con el tipo de texto llamado ensayo. Pero antes de continuar, pon atención a nuestro aprendizaje esperado, que es que el alumno conozca las características y función de los ensayos.
En este proyecto abordaremos un tipo de texto muy importante llamado ensayo. Las actividades que te propongo a continuación buscan que conozcas, entiendas y aprendas a redactar uno, que sepas cuál es su función, es decir, para qué sirve, y cuáles son sus características, cómo es. Con ello, ampliarás tus conocimientos y habilidades para formarte un criterio propio a partir de consultar distintas fuentes sobre un mismo tema, leer ensayos o escribir uno. El propósito de esta práctica es que adquieras una herramienta de estudio útil para conocer un tema a profundidad. En ese sentido, las actividades relacionadas con este texto van de conocer qué es un ensayo para saber para qué sirve, cómo es y cómo se hace, y para lo cual lo mejor es leer ensayos. Para un segundo proyecto donde tendrás que realizar uno. Es muy importante que te comiences a familiarizar con el tipo de texto del ensayo, ya que durante toda tu vida de estudiante, sean los años que vayas a decidir estudiar o hasta dónde desees llegar, será una de las actividades más recurrentes que tus profesores te van a estar pidiendo, ya sea en la preparatoria, en la licenciatura o en algún posgrado, maestría o doctorado. El ensayo siempre va a estar presente y te estará pidiendo constantemente que realices uno. Por lo tanto, es muy conveniente que de una buena vez sepas qué es un ensayo, para qué sirve y principalmente cómo se hace. El ensayo es un escrito en el que el ensayista o el autor, después de investigar a profundidad un tema de interés, desarrolla sus ideas, lo analiza y externa sus opiniones basándose en datos e información confiable y las defiende argumentándolas. La primera actividad que te propongo es realizar el llenado de la siguiente tabla. Como puedes apreciar en la imagen, la tabla general se llama el ensayo y está conformada por 5 columnas. En la primera columna tendrás que agregar la definición de ensayo. En la segunda columna tendrás que explicarme cuál es la función del ensayo, es decir, para qué sirve este tipo de texto. En la tercera columna se te pide que me expliques cuáles son las características de un ensayo, es decir, cómo es. En la cuarta columna se te pide que expliques la estructura o las partes que componen un ensayo. Y finalmente, en la quinta columna, te pregunto, ¿cómo se hace? Seguramente te estás preguntando de dónde vas a obtener esta información. Podrás auxiliarte de tu libro de texto en las páginas del proyecto que hablan del ensayo, que es el proyecto 1. Ahí encontrarás toda la información, pero lógicamente debes de buscar o sentirte en libertad de buscar información extra en alguna página de internet que contenga más información respecto al ensayo. Esta tabla la tienes que pasar a tu cuaderno y la tienes que llenar ahí. Como segunda actividad, y para tener más claro cómo es un ensayo, debes leer ensayos, para lo cual te pido que leas el ensayo titulado Culturas juveniles y tribus urbanas en la ciudad de Guatemala, que se encuentra en la página 19 y 20 de tu libro de texto de español tercero. Después de leer, pon atención a los elementos marcados ahí mismo. De igual modo, a la manera en que se aborda el tema y el autor o ensayista da a conocer su punto de vista o su postura con respecto al tema y la forma en que se argumenta o se defiende esa postura. Cabe señalar que este tema de las tribus urbanas coincide con el tema central de nuestro proyecto, las minorías sociales, culturales y la inclusión. Después de leer y analizar el ensayo, debes leer un segundo texto titulado Los Otaku, que se encuentra en las páginas 23 y 24, también de tu libro de texto. Con ellos realizarás la actividad que enseguida te explico. Nuevamente, una tabla que tendrás que llenar cuando has leído los dos ensayos que se te proponen. Tendrás que copiar esta tabla en tu cuaderno y llenarla basándote en un análisis de los dos ensayos. El primero, que se llama Culturas juveniles y las tribus urbanas en la ciudad de Guatemala, y la otra, los otakus. Como puedes ver ahí en la imagen, aparecen esas dos columnas. Y en la primera columna te explico qué es lo que quiero que me digas sobre cada texto. Por ejemplo, necesito que me digas
¿Qué descripción se hace de esas tribus urbanas en cada uno de los textos? Quiero que me expliques cuál es la postura del autor en cada uno de los textos. Quiero que me digas cuáles son las principales ideas donde se describa exclusión social. Es decir, si en alguno de los textos se menciona que, que estos grupos o minorías sociales que han sido identificados como tribus urbanas reciben algún tipo de etiqueta discriminatoria dentro de nuestra sociedad, si se menciona en el texto. ¿Qué son las tribus urbanas? Tendrás que responder esta pregunta desde el punto de vista de cada una de estos ensayos. Y finalmente, ¿qué aprendiste de estas manifestaciones culturales? ¿Crees que son discriminados o excluidos y por qué? Aquí te presento algunas imágenes que ilustran de manera sencilla algunas de las manifestaciones culturales llamadas tribus urbanas y cómo algunas personas, por ser así, sufren señalamientos, etiquetas y exclusión social. Analízala. Finalmente, para tu producto final integrador, busca o dibuja una o varias imágenes que representen a las tribus urbanas como una parte de nuestra diversidad cultural, donde promuevas la no discriminación o exclusión. Puedes apoyar dichas imágenes o dibujos con algunas frases cortas que permitan cumplir el objetivo de tu imagen. Esto formará parte de tu collage, que es el producto final integrador. Recuerda que esto es la preparación para que en nuestro siguiente proyecto 12 estés en posibilidades de escribir un ensayo. Por lo pronto, recuerda que si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos para aclararla. Que tengas mucha suerte en tu actividad y comenzamos. Hola alumnos de tercer grado, te saludan tus maestros Fernando Villanueva González del grupo de tercero A del turno matutino, tu maestra Patricia Muñoz Gómez del tercero B del turno matutino, tu maestra Irma Iris Lilidiana Loza Muñoz del grupo de tercero C también del turno matutino y de los grupos tercero A, B y C del turno vespertino. Bienvenido a tu proyecto integrador número 11, Construyendo el futuro, por una sociedad plural y tolerante con derechos y valores, que se llevará a cabo del 1 al 12 de marzo del 2021. Bien, llegamos a la introducción de nuestro proyecto, Construyendo el futuro por una sociedad plural y tolerante con derechos y valores. Sabes que todos somos parte de una misma sociedad y las diferencias raciales, culturales, económicas o incluso físicas no deben ser barreras para la igualdad de derechos y oportunidades para todos. Ser diferentes debe ser en nuestra sociedad algo indiferente, permitiendo la participación de todos y valorando el aporte de cada persona a la sociedad. Pitágoras dijo: si sufres injusticias, consuélate, porque la verdadera desgracia es cometerlas. Por tanto, todos somos diferentes y tenemos capacidades distintas, y estas diferencias es lo que nos forma como una sociedad llena de oportunidades para todos. Lo que no es bueno es cerrarse y excluir a aquel que consideramos diferente desde una pobre mentalidad. Los adultos mayores representan una parte importante de nuestra sociedad y aunque se pueden considerar vulnerables, su presencia, sabiduría y experiencia son esenciales para el desarrollo de diversas tareas sociales. Y preocupados para que todo esté a su alcance, te invitamos a resolver los siguientes problemas en los que se involucra el teorema de Pitágoras. Pasas en tu cuaderno cada uno de los problemas y los dibujos y encuentra las respuestas aplicando el teorema de Pitágoras, observando si lo que tienes que calcular es un cateto o la hipotenusa y los distintos cálculos que se te piden. Como te habrás dado cuenta, seguimos trabajando con el aprendizaje de los dos últimos proyectos, que sería formula, justifica y usa el teorema de Pitágoras. Recordarás que comprobaste que en el teorema de Pitágoras se dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos, como en el ejemplo que se te presenta, que tiene catetos 3 y 4, cuya hipotenusa vale 5. 5 al cuadrado pues nos daría 25, que es el área de ese cuadrado. El área del cuadrado sobre la longitud de 4 sería 16 y el área del cuadrado sobre la longitud
del lado que mide 3, pues sería 9. Entonces 25 es lo mismo que 9 más 16. Eso es el teorema de Pitágoras. Aprendiste a aplicarlo también de manera algebraica, con los catetos denominados con las literales a y b y la hipotenusa c, de tal manera que a cuadrada más b cuadrada sería lo mismo que c cuadrada, que nos representa la hipotenusa, y c cuadrada sería lo mismo que a cuadrada más b cuadrada, o c cuadrada menos b cuadrada pues nos daría el cateto de a cuadrada, o el cateto de a cuadrada es lo mismo que c cuadrada menos b cuadrada, y así lo fuiste viendo. O también lo trasladaste, pero ya con su radical, que sería c es igual al radical de a cuadrada más b cuadrada, a es igual al radical de c cuadrada menos b cuadrada, y la b es igual al radical de c cuadrada menos a cuadrada. Es decir, si tienes el valor de la hipotenusa, vas a sumar el valor de los catetos. Y si tienes la hipotenusa y un cateto, pues vas a restar a la hipotenusa el valor del cuadrado del otro cateto. Bien, aquí te volvemos a mostrar las tres fórmulas para calcular el teorema de Pitágoras. C, que nos representa la hipotenusa, es lo mismo que el valor de los catetos al cuadrado, es decir, el radical de a cuadrada más b cuadrada, y le calculamos la raíz cuadrada. A, o el cateto A, es lo mismo que la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Ya que los elevas al cuadrado, hay que calcular la raíz cuadrada. B es lo mismo que c cuadrada menos a cuadrada, es decir, la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Ya que lo restaste, le calculas la raíz cuadrada. Bien, ahora ya vamos a utilizar el teorema de Pitágoras en algunos problemas. El primero tiene que ver con un rectángulo y nos dice: un rectángulo tiene una diagonal, que en este caso es la hipotenusa. Si te das cuenta, la diagonal nos representa la hipotenusa, que nos divide el rectángulo en dos triángulos rectángulos. La hipotenusa en este caso mide 84 centímetros y uno de sus lados, es decir, un cateto, mide 24 centímetros. ¿Cuánto mide el otro lado o el otro cateto? En este caso vamos a buscar el cateto A. Entonces tenemos el valor de la hipotenusa, por lo tanto sería c cuadrada menos b cuadrada. Como ya vimos que la hipotenusa mide 84, entonces sería 84 al cuadrado, y a eso le vamos a quitar el valor de b, que nos representa los 24 centímetros, pero al cuadrado. 84 al cuadrado sería lo mismo que 7056, y 24 al cuadrado pues serían 576. A 7056 le voy a quitar 576 y me van a quedar 6480. A eso le calculamos la raíz cuadrada y tenemos que el cateto vale 80.49. Casi siempre lo vamos a dejar en dos decimales. Llegamos al ejemplo número 2. Como sabes, un hexágono regular es aquel en que todos sus lados tienen la misma medida, y también sabes que cada ángulo interno también mide lo mismo, es decir, 120 grados. Además, un hexágono regular se forma con 6 triángulos equiláteros. Pues bien, el siguiente hexágono regular cuenta con 6 centímetros por lado y nos están pidiendo que calculemos el área. En este caso vamos a tomar la fórmula donde nos dice que vamos a buscar el cateto A, o hipotenusa en este caso, y sería c cuadrada menos b cuadrada. Como estamos viendo que es un triángulo equilátero el que tenemos aquí, significa que cada lado mide lo mismo, entonces son 6, 6 y 6 centímetros. Eso significa que la hipotenusa mide 6 centímetros. Como es un triángulo equilátero, el apotema o la altura nos divide al triángulo en dos triángulos rectángulos iguales, de tal manera que un cateto mide la mitad de toda la longitud, que en este caso sería 3. Si todo mide 6, pues la mitad es 3. Por lo tanto sería 6 al cuadrado, que es el valor de la hipotenusa, menos 3 al cuadrado, que es el valor del cateto que nos queda. 6 al cuadrado serían 36, 3 al cuadrado es lo mismo que 9, a 36 le quitamos 9, nos quedarían 27, la raíz cuadrada de 27, 5.19, redondeado a dos decimales, como ya habíamos mencionado. Por lo tanto, la altura o apotema es igual a 5.19, pero nos está pidiendo el área de todo el hexágono, y la fórmula para calcular el área de un hexágono regular es perímetro por apotema dividido entre 2. Como cada lado mide 6 centímetros y es un hexágono, entonces tiene 6 lados.
6 por 6 lados serían 36. 36 por el apotema, que son 5.19, y eso lo vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, el área es 36 por 5.19, nos daría 186.84, eso dividido entre 2, nos daría un área total de 93.42 centímetros cuadrados, que es lo que nos pide, el área del hexágono completo. Ahora el ejemplo 3, como recordarás, ya lo viste de la semana pasada, y nos dice que desde la parte más alta de un faro de 50 metros de altura se observa un bote a una distancia de 130 metros. ¿Cuál es la distancia desde el pie del faro hacia el bote? Entonces tenemos el valor de la hipotenusa, tenemos el valor de un cateto y vamos a buscar el valor del otro cateto. En este caso estamos buscando el cateto B. Por lo tanto sería c cuadrada, que es la hipotenusa, menos el cateto de A al cuadrado. Como la hipotenusa mide 130 y el cateto mide 50, 130 al cuadrado menos 50 al cuadrado. 130 al cuadrado nos da 16.900 y 50 al cuadrado nos quedarían 2.500. 16.900 menos 2.500 nos quedarían 14.400, y la raíz cuadrada de 14.400 pues sería 120 metros, que es la longitud de B a C o del cateto B. Bien, ahora ¿qué realizarás en tu actividad número 11? Vas a pasar en tu cuaderno cada problema y los dibujos y encuentra la respuesta aplicando el teorema de Pitágoras, observando si lo que tienes que calcular es un cateto o la hipotenusa y los distintos cálculos que se te piden. ¿A qué nos referimos con esto? Que además de ser el cálculo con el teorema de Pitágoras, en algunos te van a pedir área o perímetro de la figura total. Bueno, nota importante, puedes apoyarte de tu calculadora sin olvidar escribir tus procedimientos, y recuerda ver antes el tutorial de esta etapa 11 para que puedas resolver los problemas correctamente. Número 1. Resolverás los siguientes 3 problemas apoyándote de los ejemplos que pasaste en tu libreta. Puedes utilizar los del proyecto pasado o también los de este proyecto. Bien, llegamos a la actividad que tú vas a realizar. En este caso, igual que la vez pasada, te lo estamos presentando en una tabla de 2 columnas. Si te das cuenta, en la primera columna vienen las imágenes que nos hacen referencia al problema que vamos a resolver. O también nos está pidiendo que hagamos la imagen que nos representa el problema, además de resolver el problema, que sería en el problema número 2. Pero vamos con el primer problema. Nos dice que en la esquina de una plaza rectangular se encuentra un puesto de helados. El señor Juan es una persona mayor y está en la esquina opuesta y decide avanzar diagonalmente para así tener que recorrer menos distancia que si recorriera la plaza por los portales. Los lados de la plaza miden 48 metros y 64 metros, como te habrás dado cuenta. Escribe las medidas en el dibujo si es que no las alcanzas a ver bien y según corresponda calcula lo siguiente. En el inciso A, ¿cuántos metros tiene que recorrer el señor Juan en diagonal para llegar al puesto? Ahí tú tienes que determinar con el teorema de Pitágoras si vas a utilizar la fórmula para calcular la hipotenusa o alguno de los catetos. Y en el inciso B, si el señor Juan decidiera recorrer la plaza por la orilla en vez de por la diagonal, ¿cuántos metros tendría que recorrerla? Acuérdate que tendría que ser dos de los lados para recorrerla, así que tendrías que sumarlo o buscar una manera de hacerlo. En el inciso C, en el ayuntamiento cambiarán el adoquín, es decir, el piso de la plaza, y necesitan conocer cuál es el área de la plaza o la superficie en metros cuadrados para saber cuánto piso es el que van a comprar, así que vas a ayudarles a realizar este cálculo. Bueno, ahora vamos con el segundo problema. Al ver que las personas mayores se les dificulta el acceso a los escalones de la plaza, decidieron poner unas rampas en su ingreso. El ingeniero diseñó una rampa de acuerdo a la altura de la plaza con las siguientes medidas: una altura de 14 centímetros y la longitud de la rampa, es decir, la diagonal, debe ser de 50 centímetros o medio metro, como a ti se te haga más fácil ponerlo.
pero se le pasó darle la medida a los albañiles con la distancia de donde inicia la rampa al ingreso de la plaza. Ayuda a los albañiles y calcula a qué distancia de la entrada de la plaza van a quedar el inicio de la rampa. Realiza el dibujo que representa el problema y resuélvelo. Puedes apoyarte del problema similar que está resuelto en la etapa del proyecto número 10. Aquí tú también tienes que determinar qué fórmula vas a utilizar, si la de buscar la hipotenusa o uno de los catetos. Y además aquí tú vas a hacer el diagrama, es decir, el dibujo. Como ya te dijimos, te pusimos un ejemplo en el proyecto anterior, así que utilízalo. El problema número 3 nos dice, como se mencionó en el primer problema, el ayuntamiento cambiará el adoquín de la plaza, es decir, el piso. Y para saber cuánto piso tendrán que comprar, necesitan conocer el área del adoquín, que tiene forma hexagonal. Pero recordando la fórmula para conocer el área de un hexágono regular, se dan cuenta que no conocen el valor del apotema, es decir, de la altura. Por lo tanto, apóyate del teorema de Pitágoras y encuentra el valor del apotema del hexágono. Analiza el ejemplo que se te presentó anteriormente. Una vez obtenido el apotema, ahora con la fórmula para calcular el área de un polígono regular, que es área es igual a perímetro por apotema sobre 2, encuentra el área del adoquín en forma hexagonal. En este caso, nuestro adoquín tiene 10 centímetros por lado. Así que, como ya te mencionamos, guíate de los ejemplos que están en este tutorial o también de los ejemplos de la etapa anterior. ¿Qué es lo que vas a realizar para integrar a tu collage como producto integrador? Pues vas a realizar el siguiente dibujo llamado Pitagoriconisaurio. Usa tu creatividad para realizarlo, ya sea con colores, hojas de color u otra técnica, y encuentra al menos 2 medidas más en la figura. Escribe el procedimiento que utilizaste para encontrar esas medidas y usa espacios en los cuadrados y el triángulo para que pongas palabras o una frase que destaque la importancia y favorezca la inclusión de los adultos mayores en nuestra sociedad. Recórtalo y ponle el nombre y pégalo en tu collage. Nota, como te diste cuenta, los triángulos son triángulos rectángulos isósceles, que tiene el cuadrado más grande, que sería la cabeza de nuestro pitagoriconisaurio, de 10 centímetros de lado. Así que ya ves cómo se va formando nuestro pitagoriconisaurio. Ahora bien, ¿qué enviarás a tus maestros de matemáticas? Pues la foto de los 3 problemas resueltos adecuadamente y con las imágenes representativas, y la foto de tu collage terminada con tu pitagoriconisaurio incluido. Recuerda anotar las medidas y darle colores distintos a cada forma de tu rompecabezas pitagórico. ¿Qué van a evaluar tus maestros? Primero debes saber que tu actividad estará completa solamente si entregas primero los 3 ejercicios resueltos correctamente. Segundo, que en tu collage esté completo con tu figura de pitagoriconisaurio. Número 3, se te va a evaluar también la creatividad, el orden, la limpieza y la presentación de tu trabajo. Para el envío de las actividades, pues ya nos conoces. Al tercero A, tu maestro Fernando Villanueva, al tercero B, a tu maestra Patricia Muñoz, y tercero C y grupos A, B y C del vespertino, a tu maestra Irma Iris Liliana Loza. Aquí tienen los contactos de cada uno. Te deseamos éxito en tus actividades y te damos las gracias por tu atención. Si tienes alguna duda, ya sabes cómo contactarnos, y ojalá y termines tus actividades de manera adecuada, y estamos para apoyarte. Muchas gracias. Hola, alumnos de tercer grado, les doy la más cordial bienvenida a las actividades de inglés para el proyecto integrador número 11, Construyendo el futuro, por una sociedad plural y tolerante, con derechos y valores. A continuación se describen los aprendizajes que se desarrollarán y las actividades que se realizarán. Los aprendizajes esperados que se pondrán en práctica en nuestras actividades son los siguientes. Primero,
comparte emociones y reacciones y asume una postura propia y anticipa la de otros. En primer lugar, deberás realizar la siguiente lectura sobre la población afromexicana y a partir de ahí deberás responder a las actividades que se plantean. Es importante que logres una comprensión apropiada para que puedas responder las actividades adecuadamente. Para ello es importante que utilices estrategias de comprensión lectora para asimilar el contexto de la lectura, entre las cuales encontramos la búsqueda de palabras desconocidas, para lo cual puedes utilizar tu diccionario español-inglés. Te recomiendo que subrayes las ideas principales. Lee el texto más de una vez para lograr una mejor comprensión. También puedes hacer un resumen con las ideas clave. Y puedes emplear las estrategias que consideres pertinentes para lograr la mejor comprensión posible del texto. Una vez que hayas realizado la lectura detalladamente sobre la población afromexicana, contesta las siguientes preguntas. Recuerda que debes hacerlo en inglés. Where is the majority of the Afro-Mexican population in Mexico located? ¿Dónde se encuentra localizada la mayoría de la población afromexicana en México? Siguiente pregunta. Make a brief description of who are the Afro-Mexicans. Haz una breve descripción de quiénes son los afromexicanos. How in Mexico the Afro-Mexican population has been discriminated against and why? ¿Cómo en México se ha discriminado a la población afromexicana y por qué? How has Bulmaro García been discriminated against in Mexico for being Afro-Mexican? ¿Cómo ha sido discriminado Bulmaro García en México por ser afromexicano? How did the Africans get to Mexico? ¿Cómo llegaron los africanos a México? What are the problems and shortcomings of Afro-Mexicans in our country? ¿Cuáles son los problemas y carencias de los afromexicanos en nuestro país? Actividad 2. Una vez que realizaste la lectura y contestaste las preguntas, completa la siguiente tabla en la que deberás leer cada situación presentada, traducirla y expresar tus emociones en relación a cada aspecto descrito a través de un adjetivo en inglés y realizarás un emoticon, o sea, una imagen, que represente cada una de tus emociones. Revisa el ejemplo que se da en la tabla. Al terminar dicha tabla, escribirás un párrafo en el que debes expresar tu sentir en relación a la problemática y discriminación que sufre esta minoría de afromexicanos y qué se debería hacer para solucionar el problema. Esta es la tabla que deberás completar con la siguiente información. El título es Sharing Emotions and Reactions, compartiendo emociones y reacciones. Y si observas, en la primera columna tenemos la situation. Afro-Mexicans are an ethnic group in Mexico with a population of more than 1 million people. En la siguiente columna deberás hacer la traducción. Los afromexicanos son un grupo étnico de México con una población de más de 1 millón de personas. Enseguida, la emoción, emotion. Yo en este caso puse surprised, sorprendido. Y finalmente deberás hacer un emoticon que vaya en relación a la emoción. Y así sucesivamente, cada situación deberás completarla con la información que se está solicitando. A continuación deberás responder a la siguiente pregunta en inglés. What do you think in relation to the problem
and discrimination suffered by Afro-Mexicans, and what do you think should be done to solve it? ¿Qué significa? ¿Qué opinas en relación al problema y la discriminación que sufren los afromexicanos y qué crees que se debe hacer para solucionarlo? Actividad 3. Esta actividad la deberás incluir en tu producto integrador, que será tu collage. Realiza un dibujo que represente a la población afromexicana con un enunciado que también exprese la importancia de lograr que sean reconocidos como un grupo étnico más de nuestro país con los mismos derechos que todos los mexicanos. A continuación te doy un ejemplo. Tenemos a la imagen que representa a la población y posteriormente una frase que dice lo siguiente: Afro-Mexicans should be recognized as just another ethnic group and not to be marginalized. ¿Qué significa? Los afromexicanos deben ser reconocidos como un grupo étnico más y no ser marginados. ¿Qué se evaluará de tus actividades? En primer lugar, la comprensión lectora a través de respuestas correctas a preguntas y planteamientos. La traducción correcta de enunciados sobre situaciones de los afromexicanos. La expresión de emociones a través de adjetivos y emoticones que vayan acorde a las situaciones planteadas. La expresión personal en inglés sobre el tema en contexto respondiendo a planteamientos. La elaboración de dibujo y enunciado que exprese la importancia del reconocimiento de los afromexicanos como grupo étnico. Y la coherencia en el escrito, la ortografía, limpieza, organización, presentación y la puntualidad en la entrega. ¿Qué recursos didácticos podrás utilizar? Tu cuaderno, hojas blancas, diccionario español-inglés, lista de verbos y lista de vocabulario español-inglés, lápiz, lapicera, colores y los que consideres necesarios para realizar tus actividades. Thank you. Recuerden que sus maestros estamos para apoyarles en su desarrollo académico. Hola alumnos de la Foránea 30, bienvenidos a su aula digital. Soy el maestro Israel Gómez de Ciencias en tercer grado y les voy a explicar el proyecto número 11. Nuestro aprendizaje esperado identifica la información de la tabla periódica, analiza sus regularidades y su importancia en la organización de los elementos químicos. Pues bien, nuestro tema sería la tabla periódica actual. En el proyecto pasado, en la asignatura de Ciencias, vimos cómo es que se inventó la tabla periódica y cómo se descubrieron algunos elementos. En esta ocasión veremos cómo leer la información de la tabla periódica actual y qué representa cada una de sus partes, como son los tipos de elementos, los grupos y los periodos, ya que esto lo vamos a requerir en los temas que vienen a futuro en la asignatura. Pues bueno, aquí les pongo una imagen de la tabla periódica que se encuentra en su libro. Está al final en la página 268 y vamos a ver cómo es que se leen los datos. Primero, vamos a ver los tipos de elementos. Pues bueno, existen varios tipos de elementos, en su mayoría son de origen metálico, como son los metales alcalinos, metales alcalino-térreos, los metales de transición, los lantánidos y actínidos, que estos son donde se encuentran los elementos que contienen algunos que son radioactivos, los metales del bloque P y los no metales y los gases nobles, que estos dos precisamente pues no son metales. Un ejemplo, aquí tienes por ejemplo al calcio, un elemento que viene en tu tabla del libro, está en color amarillo, por lo tanto significa que es un metal alcalino térreo. Pues bueno, como ves, la tabla por eso tiene esos colores, para que tú identifiques qué tipo de elemento es. Y pues bueno, ahora vamos a ver cómo identificar el estado de agregación de algunos elementos. Pues bueno, los símbolos en la tabla que tú tienes en tu libro
Si el símbolo viene en color negro, pues significa que es un elemento tipo sólido, que en su mayoría todos son sólidos. Después los que viene el símbolo en color morado significa que es un metal líquido. Los que tienen el símbolo en color rojo es un metal que está en estado gaseoso. Y los que tienen el símbolo en color blanco, pues bueno, es un elemento de tipo sintético, que estos pues son creados con la ayuda del ser humano, pues bueno, científicos en un laboratorio. Y aquí les pongo un ejemplo. Este es el mercurio. Su símbolo viene en color morado porque el mercurio de hecho es un metal que está en estado líquido. Ahora vamos a ver qué significan estos numeritos arriba de los elementos de la tabla. Pues bueno, estos son los grupos y las familias de los elementos. En total existen 18 grupos distintos y 16 familias. Pues bueno, cada columna vendría siendo un grupo de elementos y las familias, pues bueno, se dividen por número romano y letra. Por ejemplo, 1A y 2A. En el 1A son todos los elementos de la columna 1, que son en su mayoría son los metales alcalinos, excepto el hidrógeno. Luego les voy a explicar por qué el hidrógeno está acomodado ahí. Pero bueno, esas serían las familias de los elementos de la tabla. Esas vienen en la parte superior, las familias. Y en el caso de esta tablita, los grupos vienen abajo, numerados del 1 al 18. Entonces recuerden, son 16 familias y 18 grupos. Ya que los elementos de la familia 8B, pues bueno, comprenden 3 columnas, que son los grupos 8, 9 y 10, y así están agrupados. Ahora vamos a ver cómo se lee la información de cada cuadrito. Pues bueno, dentro de las tablas periódicas, que de hecho vamos a encontrar muchísimas, por ejemplo en las papelerías venden varias tablas y pues bueno, se lee la información de manera distinta, pero pues es muy fácil de saberlo. Por ejemplo, aquí está el hidrógeno, que viene su símbolo, arriba el número atómico, pero normalmente en las tablas el número atómico lo vas a encontrar del lado izquierdo. Después viene su nombre y su masa atómica, que esa la unidad serían los gramos. En el caso, por ejemplo, del mercurio, pues bueno, su número atómico sería 80, su símbolo es Hg en color morado porque está en estado líquido, su nombre mercurio y su masa atómica, que es 200.89. Los numeritos que ven aquí en la parte derecha significan cuántos electrones hay en cada órbita o en cada nivel de energía. Eso lo vamos a ver también en un tema más adelante. Aquí tenemos al sodio, que su número atómico es 11, su símbolo es Na, su nombre obviamente es sodio, su masa atómica es 22.990 gramos. Aquí vienen sus niveles de energía. Su átomo tiene 2 electrones en el primer nivel o la primera órbita, 8, y en la última tiene 1. Y en el oxígeno podemos leer algo similar. Número atómico 8, el oxígeno es un gas, su símbolo es una O mayúscula, y su masa atómica es 15.999. Aquí quiero hacer un paréntesis para que explicarles algo. Cuando ustedes más bien escriben un símbolo de un elemento, siempre, si está compuesto de 2 letras, la primera letra es mayúscula y la segunda minúscula. Por ejemplo, hay elementos de una sola letra como es el hidrógeno y como es el oxígeno, pues simplemente se pone esa letra mayúscula. Y los que son de 2, pues como ven también en el caso del sodio, se pone la primera mayúscula, la segunda minúscula. Y se leen, por ejemplo, el símbolo del mercurio es Hg, el del sodio es Na, no se lee Na, es incorrecto decir Na, lo correcto es decir Na, ¿ok? Bien, una vez explicada esta parte de la tabla periódica y cómo es que se lee, pues bueno, vamos a la actividad 1, que para los que están viendo este tutorial, pues bueno, de hecho ya hicieron la actividad 1, porque dice la actividad que tienes que ver el tutorial del tema, porque en esta ocasión si no lo ves no entenderás las actividades
que siguen a continuación y las futuras que tendremos en la asignatura de ciencias. La actividad 2 dice: leer de la página 123 a la 128 de tu libro de texto para que elabores una síntesis en tu cuaderno. No olvides agregar todos los subtemas en la síntesis. Además, en dicho resumen escribirás sobre cómo evolucionó la tabla periódica actual y además qué características tienen los diferentes grupos de la tabla periódica, que de hecho de eso trata la lectura. Bien, ahora en la actividad 3, usando una plantilla que ahorita te la voy a explicar y te voy a dejar un link también, que dicha plantilla, ya sea que la dibujes en una hoja blanca o la imprimas, pues bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a completar la tabla periódica poniendo en cada espacio de cada elemento su símbolo, su nombre y su masa atómica. Y para ello usarás como base la tabla que está en tu libro en la página 268. Y la plantilla es esta. Como ves, pues el espacio donde debería de ir el símbolo, el número la masa atómica del elemento pues está vacía. Porque aquí pues ya vienen los demás datos, únicamente aquí hay que poner el símbolo y la masa atómica, además de algo que va a venir enseguida. Y bueno, pues esto es colorear los tipos de elementos de la tabla para abonar al proyecto e integrarlo al collage, ya que en la tabla hay grupos de elementos que son minoría y que son los más importantes en química. Después vamos a ver por qué. Entonces hay que tomar como ejemplo la tabla que viene en el libro, usando, si quieres usarlo, el mismo código de colores, o en tu caso pues pudieras usar otro código de colores, el que más te agrade. La cosa es que si indiques a qué color le asignas qué tipo de elemento químico. Si recuerdas, pues bueno, eso debería de ser lo de metales alcalinos, alcalinotérreos, no metales, gases nobles y esos. Bueno, aquí te dejo entonces el link de la plantilla y también el link del libro de texto que está en digital. Y pues bueno, te debería de quedar algo parecido a esto. Igual te repito, si quieres usar otro código de colores, pues bueno, nada más tú tendrías que indicarlo en la parte de aquí arriba, qué color le asignas a cada tipo de elemento. Y esto es lo que integrarías en tu collage. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Edgar, soy su profesor de Historia y voy a explicarles brevemente las actividades correspondientes a nuestro proyecto integrador número 11. Bueno, ya saben ustedes el nombre del proyecto: Construyendo el futuro por una sociedad plural y tolerante con derechos y valores. Bien, vamos a nuestras actividades. Nuestro aprendizaje esperado será el siguiente: analiza la multicausalidad del desarrollo económico de México y sus consecuencias sociales a finales del siglo XIX y principios del XX. Como pueden ver, seguimos avanzando en nuestro contenido cronológico y ahora entramos en una etapa histórica muy importante para la formación del Estado mexicano, que fue llamada Porfiriato. En esta materia abordaremos una minoría que durante mucho tiempo ha sido excluida, por así decirlo, de los proyectos nacionales y que ha sufrido mucha discriminación y desigualdad social. Nos referimos a los indígenas. Para nuestra primera actividad te presentamos este artículo, el cual te vamos a pedir que leas. Aborda las condiciones laborales en las cuales vivieron los pueblos indígenas en el norte del país durante el Porfiriato. Tienes que poner atención en el texto y lo que menciona sobre estos grupos, porque va a ser importante para tu segunda actividad. En la actividad número 2, consiste en la creación de un diario de un indígena yaqui que vivió en el periodo. Tú vas a narrar en al menos 3 días cómo crees que era la vida de este indígena al estar sujeto a las condiciones de destierro y de explotación que menciona el texto anterior. Y para nuestra tercera actividad analizaremos la situación de los pueblos indígenas en la actualidad de la siguiente manera. Te vamos a dejar diferentes links de canciones de YouTube que abordan esta temática. Tienes que escuchar al menos una y a partir de esta vas a generar un cartel de protesta
en el que representen las exigencias de estas minorías para mejorar sus condiciones de vida y todas esas injusticias que ellos sufren. Bien, para realizar el cartel puedes utilizar hojas blancas, colores, tienes que ser muy creativo y recuerda que esto va a ser lo que agregues a tu proyecto integrador, que es un collage. Este sería el producto final. Pues de mi parte creo que eso sería todo. Las actividades son sencillas. De cualquier manera, pues ya saben dónde pueden contactar a mí en el turno matutino, al maestro Roberto en el turno vespertino. Estamos a sus órdenes. ¿Qué tal? Buen día. Pues en esta ocasión vamos a explicarles la actividad de formación cívica y ética. Recuerden que su aprendizaje sustantivo de la materia va a ser evaluar su actuación y de las de los demás basándose en principios democráticos como pluralismo, tolerancia, legalidad y derecho de las minorías. La actividad de Force se llama las minorías religiosas en México y como tú lo has visto, pues vamos a estudiar en todo este proyecto integrador lo que son las minorías, no solamente las religiosas, pero sino todo en general. Y para Force vamos a ver lo que tiene que ver con las minorías religiosas. Entonces, las minorías en México pues siempre han sufrido de diversos agravios a sus derechos como ciudadanos, derivados de la falta de tolerancia e ignorancia por parte de la población perteneciente a la religión mayoritaria. Entonces, para comenzar y para ver qué conocimientos tienes, te voy a pedir que investigues o que pues, contestes estas preguntas. ¿Qué son las minorías? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué es la persecución religiosa? ¿Qué es la libertad de asociación religiosa? Una vez que hayas ya contestado estas preguntas, vamos a entrar de lleno a la actividad. Vas a investigar los siguientes minorías religiosas que conviven en México. Estas las vas a encontrar en el cuadro comparativo que está más abajo y vas a anotar su descripción en ese mismo. De igual manera vas a leer el siguiente artículo que se llama 3 de cada 10 integrantes de minorías religiosas perciben rechazo de la sociedad. Aquí está la información. Por si no puedes acceder a la liga después o cualquier otra situación, pues aquí viendo el video, puedes ir leyendo, puedes pausarlo en cualquier momento y es importante que lo leas de manera correcta y con mucha atención. Volviendo al trabajo que vamos a hacer, aquí también te dejamos una tabla que trae estadísticas acerca de las religiones que existen en México, vienen acomodadas por estados, también te dice qué proporción de la población las profesa. Esto te va a servir para la tabla que sigue. Entonces, entramos ya de lleno a nuestro cuadro comparativo. Del lado izquierdo vas a tener las religiones que te dije que tendrías que investigar, entonces comienzas con esa investigación. Tenemos al budismo, al islamismo, al judaísmo, al nativismo, espiritualismo, testigos de Jehová, cristianismo y en sus varias raíces, como pueden ser bautistas, episcopales, pentecostales, hay muchas. Tú investiga alguna de ellas nada más. Del lado derecho vas a notar la descripción, también el número de personas que profesan esa religión en Jalisco y vas a hacer una reflexión y me vas a decir qué derechos humanos se le vulneran a estas personas o crees que se le vulneran. Ya para terminar, vas a leer el artículo 24 de nuestra Constitución Política. Una vez que analices deberás escribir en media cuartilla, no menos, un escrito a forma de conclusión sobre los problemas y los derechos que se violan a las minorías religiosas, qué estudiamos y de qué manera se les puede apoyar. Obviamente todo esto con lo que dice el artículo 24 de nuestra Constitución. Aquí te lo dejo, yo no lo leo, ya lo vas a leer tú, está muy cortito. Ya para terminar, para tu proyecto integrador que va a ser el collage, deberás poner como título la definición de minoría religiosa en el espacio que corresponde a la materia de Force y deberás describir brevemente 2 minorías religiosas y poner una imagen, un recorte o un dibujo sobre esas minorías que las representen. Y siempre recuerda ser creativo en todo lo que hagas. Pues por mi parte es todo, quedamos a su disposición. Si eres de la mañana, entrégale tu trabajo a la maestra Nora. Si eres de la tarde, déjalo con tu servidor. Allí vienen los números de teléfono para el WhatsApp y los medios de comunicación habituales. Que estén muy bien y hasta luego. Hola a todos, yo soy la maestra Mónica y en esta ocasión les vengo a presentar la actividad de artes visuales para el proyecto 11, que se llevará a cabo del 1 al 12 de marzo del 2021.
En esta ocasión, el aprendizaje sustantivo generador de este proyecto es: evalúa su actuación y la de los demás basándose en principios democráticos como el pluralismo, la tolerancia, la legalidad y el derecho a las minorías. Entonces, como ustedes ya saben, en esta ocasión todas las asignaturas nos basamos en este aprendizaje para diseñar nuestras actividades. Comenzamos. Artes. El aprendizaje esperado o sustantivo de artes en esta ocasión también van a ser 2 y son los siguientes. Indaga algunos trabajos colectivos de artes visuales y plásticos para reconocer la importancia del arte colectivo en la sociedad actual y aprecia sus cualidades estéticas. Y el segundo aprendizaje es: reconoce las manifestaciones populares como parte del patrimonio y la diversidad cultural de su país. ¿Qué te vamos a evaluar? Bueno, pues tu creatividad, tu originalidad, que entregues en tiempo y que tu trabajo esté ordenado y limpio como se te está solicitando. ¿Qué materiales vas a usar? Bueno, pues también una hoja blanca y el material según tu creatividad. Pueden ser hojas de colores, recortes, pegamento, pinturas, acuarelas, etcétera, dependiendo de con lo que tú desees, quieras o puedas trabajar. Comenzamos. El arte da voz a las minorías. Bueno, para trabajar en este proyecto número 11 en la asignatura de artes visuales, decidimos mostrarte desde nuestro punto de vista 2 minorías presentes en nuestra sociedad y cómo poco a poco han ido haciéndose notar, alzando la voz y utilizando el arte como su medio de expresión. La minoría 1. Comenzamos con esta frase: todos hemos llegado a situaciones de padecer en mayor o menor medida que ponen en juego nuestra seguridad o bienestar. He encontrado en el arte el mecanismo para manifestar una crítica social a esta situación de manera pacífica y hacer valer la libertad de expresión para dar visibilidad a las minorías. Ali Hassan. Esta es una frase de un artista que se hace llamar Ali Hassan. Él pertenece a la comunidad gay y pues él ha encontrado en el arte una forma de expresión y de desahogarse ante situaciones que lo han hecho padecer angustia, tristeza o discriminación. Bueno, Ali Hassan Arafat es un artista visual originario de Tlaxcala. Ha encontrado en la pintura el canal para expresar sus ideas acerca de la equidad, la diversidad sexual y la tolerancia como herramienta contra la violencia, por lo que afirma que es el medio idóneo para dar voz a las necesidades y pensamientos de las minorías. La obra de Ali Hassan, bueno, este es un seudónimo con el que firma sus obras. Él se llama de una forma diferente. Se caracteriza por emplear una paleta de colores pastel y trazos suaves para abordar de manera sutil temáticas que podrían resultar transgresoras para el espectador. De esta forma busca que el mensaje no sea rechazado a primera vista y que el espectador pues se dé la oportunidad de observar y reflexionar sobre la idea que propone, o sea que hace sus obras muy llamativas utilizando colores pasteles muy suavecitos y sus trazos también, y pues él aborda estas temáticas que a muchos todavía nos ha de costar un poquito de trabajo enfrentarlas, y pues él se da con esos colores y con esos trazos la oportunidad de que el espectador pueda observarlas y pueda reflexionar sobre lo que él está exponiendo en ellas. Bueno, este artista se asume a sí mismo como una persona queer. Este concepto en el contexto de la sexualidad se refiere a lo que está fuera de estereotipos de género, que los niños con las niñas y así sucesivamente, ¿no? Bueno, yo busqué en el diccionario y me dice que es un término tomado del inglés que se define como extraño o poco usual, algo que podríamos decir a veces como diferente, y pues se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas establecidas de sexualidad y género. Bueno, para que nos quede nada más claro el concepto de queer. Entre las influencias en la obra de Ali Hassan se encuentra el mexicano Saturnino Herrán por su forma de abordar el cuerpo humano y la vida cotidiana, los simbolismos de la naturaleza y que evoca James Jean, y la melancolía de la obra digital del artista japonés Hideki Morimoto.
Bueno, si alguien quiere conocer un poquito más sobre las obras de este artista mexicano, bueno, pues te invitamos a visitar sus redes sociales. Es el medio por el cual él da a conocer sus obras, y aquí en la parte de arriba les dejé cómo encontrar su Instagram y cómo encontrar su Facebook, y les pusimos ahí un ejemplo de una de las obras que hace este artista mexicano. Se llama The Perfect Match y la realizó en el 2019. Y pues bueno, basta con analizarla y tratar de entender un poquito lo que nos quiere mostrar este personaje a través de sus obras. Segunda minoría. ¿Son las mujeres minoría? Bueno, existe una definición de minoría que ha sido aceptada para nombrar minoría a grupos que en número en realidad pues son más o son mayoría. Sin embargo, pues socialmente sí se les puede llamar minoría. Bueno, la definición es la siguiente. Un grupo minoritario es un grupo de personas que a causa de sus características físicas o culturales se encuentra sometido a una discriminación respecto a los demás miembros de la sociedad donde vive, recibiendo de esta un trato diferente e injusto. Actualmente, grupos feministas consideran que los grupos en los que se ubican las mujeres son los que se encuentran en menor poder político, económico y social, por lo que se consideran a sí mismas pues una minoría. Históricamente, gracias a la lucha de grupos de mujeres por sobresalir y ser tomadas en cuenta en diferentes ámbitos de la sociedad, como en la política, en la laboral y en la social, se han logrado muchos cambios para la igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Sin embargo, al menos en México, pues creemos que queda mucho camino por recorrer y lograr. Y pues ahí les pusimos un ejemplo de un cartel utilizado como imagen por grupos feministas. Y si se fijan, tiene un poquito de relación con la minoría que les presentamos antes. Y pues utilizan para llamar la atención la misma paleta de colores como tonos pastel. Bueno, sin afán de entrar en alguna polémica por los dos ejemplos anteriores, te proponemos la siguiente actividad. 1. Analiza los dos grupos minoría que te propusimos y elige de entre los dos solo uno para trabajar en la actividad para artes de esta etapa, y de manera respetuosa contesta las siguientes preguntas. A. ¿Por qué me llamó la atención hablar de esta minoría? Ya sea si yo elegí de la comunidad gay o si elegí el grupo de mujeres o de los feministas, ¿sale? Y bueno, ¿tú consideras entonces que el arte da voz en realidad a las minorías? ¿Y por qué? Número 2. Elabora una obra de arte del tamaño de una hoja tamaño carta en la que representes tu empatía por la minoría que elegiste para trabajar. Si yo elegí, por ejemplo, la comunidad gay, pues no quiere decir que yo sea gay. Simplemente el tener empatía por esa comunidad o por esa minoría, pues simplemente me hace pues entenderlos, respetarlos y aceptar su forma de ser, de pensar y de su forma de elegir su sexualidad. Bueno, no quiere decir que somos como ellos para que no se me vayan a confundir. A lo mejor está de más, pero sí quería aclararlo. Bueno, para trabajar esta actividad vamos a utilizar un estilo que se llama arte pop. Pero bueno, ¿qué es el arte pop? El pop art, conocido en español como el arte pop, es un movimiento plástico que tuvo su origen en la década de los 50. Nació entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Sin embargo, fue este último el país que se convirtió en el abanderado del movimiento pop art. El arte pop generó una onda expansiva en todo el mundo, tanto en Europa, en América Latina, Asia y Oceanía. Este estilo artístico nació como un intento de hacer un arte que tomara en cuenta el universo de símbolos y temas de interés masivo, por eso se le llama popular. Símbolos populares, a los cuales la élite cultural parecía dar la espalda y negar su movilizadora penetración en el imaginario colectivo. El arte pop rompía
con la idea de una obra de arte como resultado de un proceso complejo, largo y difícil, lo que favorecía el principio de la reproducción múltiple, es decir, hacer diferentes copias de la misma obra, como carteles, etiquetas de productos. Si se fijan, ejemplo, la Mona Lisa, pues Leonardo da Vinci no se puso a hacer 50 para venderlas en diferentes lugares, solamente existe uno. Entonces el arte pop rompía completamente con todo eso y pues se vale en este tipo de arte el reproducir muchos carteles del mismo diseño, por decirlo de esa forma. Por ello, pues se implementaron técnicas absolutamente inusuales en el campo de las bellas artes, como la serigrafía, el cómic con sus viñetas, el estilo de línea, algunas técnicas publicitarias y de la producción masiva, como les comenté, y pues también hacia el uso de collage y de fotografías. Bueno, como no pretendía ser un arte intelectual, el arte pop fue también un movimiento cargado de humor y guiños muy cómplices al espectador o más cercanos al pueblo, a lo popular. Y pues ahí hay algunos ejemplos de lo que es el arte pop y cómo se utiliza, que es muy colorido, que se utiliza mucho en los cómics y que utilizó de imagen a muchos artistas de la época para llamar la atención de las masas o del pueblo. Es por eso que se le llamaba popular. Si nos damos cuenta y tomamos como referencia la definición de minoría que mencionábamos anteriormente, pues en sus inicios el arte pop, a pesar de ser arte popular o el arte de las masas y hacer uso de personajes icónicos o que eran admirados por la mayoría de las personas, pues también era una minoría, ya que en realidad no era aceptado por los expertos críticos de arte, pues como parte de ellos. Bueno, ¿cómo hago mi obra? Soporte. El soporte dijimos ya que es sobre lo que lo vamos a hacer. Vas a utilizar una hoja tamaño carta. Tú decides de qué material. Puede ser de cartulina, de cartón, una hoja bond, que es la común, o algún material disponible que tengas en casa. ¿Con qué materiales o técnicas? Bueno, una técnica muy característica del arte pop es el collage, o sea, hacer diferentes recortes y unirlos. Pueden ser, puedes hacerlo, sin embargo, tú con pintura, con tus colores, con tus marcadores, o puedes utilizar recortes de revistas. No sé si recuerdan en la diapositiva anterior que había una imagen de arte pop que estaba hecha como con recortes de partes del rostro de diferentes personas y hacer uno nuevo. Entonces también se vale hacer como ese tipo de imágenes estilo arte pop. O puedes hacer con hojas de colores o con acuarelas. Ejemplo, el personaje que tenemos ahí que está hablando por teléfono. Si yo quisiera hacerla, por ejemplo, voy a tomar mi hoja color rojo y voy a recortar la forma de su moñito. Voy a recortar mi hoja color negro y hago su pelo, y luego con otros recortes de hoja de color azul le voy a hacer como los brillitos azules de su pelo. Luego voy a buscar a lo mejor un foamy color piel y voy a hacer la parte de su rostro, y luego otra vez con de la hoja azul voy a hacer sus ojos y así sucesivamente. Esa es una forma también de trabajar con materiales diversos. Bueno, como el arte pop es un estilo muy colorido, generalmente no respeta los colores originales de las cosas. Tú debes hacer uso de este estilo a su máxima expresión. 3. Pega tu obra terminada ya en tu collage como proyecto integrador. Ya para terminar, te voy a decir qué le debes de enviar a tu maestro de artes. Me debes de mandar una foto de la respuesta a las 2 preguntas donde tú explicas cuál de las 2 minorías propuestas elegiste para trabajar en esta etapa. También me vas a mandar la foto de tu obra estilo arte pop mostrando tu empatía acerca de la minoría que tú elegiste. Y número 3, vas a mandar ya la foto de tu collage como producto integrador, donde debe de estar ya lo de todas las asignaturas, incluida la de artes visuales. Y por mi parte sería todo. Y pues nos vemos en el siguiente proyecto. Muchas gracias.
¿Qué tal, alumnos de la Escuela Secundaria Foreana número 30? Vengo a presentarte tu proyecto integrador número 11 de tercer grado en Educación Física. Construyendo el futuro por una sociedad plural y tolerante, con derechos y valores. El periodo de realización será del 1 al 12 de marzo del 2021. El aprendizaje esperado que estaremos trabajando será el siguiente. Reafirma su identidad corporal al diseñar alternativas motrices vinculadas con la actividad física con el propósito de demostrar su potencial. Actividades de educación física. Un grupo minoritario o minoría se refiere a una categoría de personas que experimenta una desventaja relativa en comparación con los miembros de un grupo social dominante. Actividad número 1. Vas a investigar los siguientes conceptos. ¿Qué son las minorías en el deporte? Motricidad, educación física, corporeidad, motricidad, cuento motor, expresión corporal, secuencia corporal, acción motriz, creatividad, juego limpio, juego lúdico y código de ética. Para tu actividad número 2, con los conceptos que ya investigaste, vas a realizar un ordenador gráfico donde utilices todos los conceptos que te acabo de mencionar. Sé creativo en esta parte. Para tu actividad número 3, que es tu proyecto integrador que habla de las minorías, vas a investigar en internet cuáles han sido las situaciones de algunos deportistas por las que han pasado. En algunos de los deportes pueden ser fútbol, béisbol, atletismo, tenis, cualquier deporte que tú quieras investigar. Recuerda que debe llevar todos tus datos completos, nombre, grado, grupo, número de lista y fecha. Y no olvides poner el nombre del proyecto que estás utilizando. Hola, alumnos de tercer grado, bienvenidos a su asignatura de tecnología. Te saludan tus profesores Exxon Uriel Íñiguez del grupo de tercero A y tercero B del turno matutino, tu servidora Patricia Muñoz Gómez del grupo de tercero C, también del turno matutino, y el maestro Ricardo Jiménez Jiménez de los grupos tercero A, B y C del turno vespertino. Este es nuestro 11º proyecto integrador, que se llama Construyendo el futuro, por una sociedad plural y tolerante con derechos y valores, que se realizará del 1 al 12 de marzo del 2021. Nuestro aprendizaje esperado evalúan sistemas tecnológicos en sus aspectos internos como la eficiencia, factibilidad, eficacia y fiabilidad, y externos como es el contexto social, cultural, natural, consecuencias y fines. Los recursos va a ser el internet, una laptop o tu teléfono celular, libreta, lapiceras, lápiz, imágenes recortadas, etc. Bien, comencemos con la introducción de nuestro proyecto. Ciudadanía digital, un derecho de todo ser humano. A lo largo de tu vida se te ha enseñado que tienes derechos y obligaciones por el simple hecho de haber nacido y tener un lugar en la sociedad. Por ejemplo, tienes derecho a la educación, a tener una casa, alimentación, salud, etc. Pero ¿sabías también que tienes derechos y obligaciones al utilizar la tecnología? Esto se debe a que en un mundo conectado por el Internet y la tecnología, al utilizarlas eres un ciudadano digital. Bueno, ¿qué es la ciudadanía digital? Para saberlo vas a analizar el siguiente video en el que te presentamos el enlace. Ese video no tarda más de 2 o 3 minutos como máximo y ahí se te explica claramente lo que es un ciudadano digital. En base a eso vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Crees que todo el mundo tiene derecho a utilizar Internet y las redes sociales? ¿Qué ventajas tiene ser un ciudadano digital? ¿Qué derechos tienes al utilizar la tecnología, las redes sociales, el Internet? ¿Qué obligaciones tienes como ciudadano digital? Bien, la ciudadanía digital puede definirse como las normas de comportamiento que debes de tener al hacer uso de la tecnología.
Estas normas se organizan en 9 áreas generales de comportamiento que tratan de recoger todos los aspectos y las implicaciones derivadas del buen y mal uso de la tecnología, y son las siguientes. A continuación te presentamos las 9 normas a las que hacemos referencia en la diapositiva anterior. La primera sería la netiqueta o etiqueta, que son estándares de conducta o manera de proceder con medios electrónicos. La número 2 se refiere a la comunicación, que es el intercambio electrónico de información. La número 3 sobre la educación, el proceso de enseñar y aprender sobre tecnología y su utilización. La número 4 se refiere al acceso, que es la participación electrónica plena en la sociedad. La número 4 se refiere al comercio, compraventa electrónica de bienes y servicios. La número 6 nos habla sobre la responsabilidad por hechos y acciones en los medios electrónicos. La número 7 se refiere a los derechos, las libertades que tienen todas las personas en el mundo digital. La número 8 es sobre la ergonomía, que se refiere al bienestar físico en un mundo tecnológico digital. La número 9 se refiere al riesgo, que es la autoprotección, precauciones para garantizar la seguridad en los medios electrónicos. Como actividad número 2 vas a completar la siguiente tabla, con un ejemplo de cada una de las áreas de ciudadanía digital. Si no entiendes algún concepto, puedes acceder al siguiente enlace donde encontrarás información más detallada. Por ejemplo, la número 1, que ya te dimos el ejemplo ahí, que habla sobre la netiqueta, tienes que poner un ejemplo de derecho y de obligación. Nuestro ejemplo que pusimos como derecho es el derecho a utilizar la tecnología para realizar investigaciones, para enviar y recibir información que sea relevante. Pero como obligación es el uso de la tecnología de manera adecuada y sin que afecte a terceras personas, por ejemplo, cuando mandan mensajes inapropiados o usarla en lugares no adecuados como en los templos o en el salón de clases si no te damos autorización de hacerlo. Así tú vas a poner un derecho y una obligación en cada uno de los siguientes conceptos: en la comunicación, en la educación, acceso, comercio, responsabilidad, derechos, ergonomía y riesgo. Bien, ¿qué agregarás a tu collage? Vas a elegir 2 de los ejemplos anteriores y vas a hacer un dibujo de cada uno y agregarlos a tu collage. Si recuerdas, en la parte de recursos te pedimos imágenes recortadas. Por si no eres muy bueno dibujando, pues puedes recortar alguna imagen que refleje la norma que tú quieres establecer. Ahora bien, ¿qué te evaluaremos? Pues que la información esté acorde al tema, es decir, que si hayas hecho la investigación, que sea legible, que tu letra se entienda lo que quiere decir. En los recursos, pues que tus dibujos sean claros, que estén coloreados, si es que lo vas a hacer así, o que las imágenes recortadas sí correspondan a la norma que tú elegiste. Que no lo copies, por favor, que sea original. Tus maestros te agradecemos la atención y esperamos tus trabajos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Este es el proyecto número 11 de tercer grado, Construyendo el futuro por una sociedad plural y tolerante con derechos y valores, que se realizará del 1 al 12 de marzo del 2021. En esta ocasión, en tutorías, estaremos trabajando bajo el tema Diferencias vemos, corazones no sabemos. La actividad número 1 consta de que debes de realizar una lectura generada por la CONAPRED y reflexiona sobre su contenido para poder desarrollar las actividades 2 y 3. Bien, pues aquí la CONAPRED nos habla de lo que son los estereotipos y lo que son los prejuicios. Te pido que lo analices muy bien, ¿sale? Para que puedas tú entender claramente sobre lo que va marcando las actividades. Voy a iniciar en esta parte, en este párrafo, para podernos enlazar con la petición de la actividad siguiente. Los prejuicios son de diversa índole: raciales, de género, sexuales, de apariencia, religiosos, políticos, económicos, entre otros. Pueden ser positivos, por ejemplo, como todas las monjas son buenas, o todos los gordos son simpáticos. Este es un prejuicio positivo, digamos. Pero también hay prejuicios que son negativos, por ejemplo, como todos los indígenas son ignorantes, o todos los que tienen tatuajes son drogadictos, ¿sale? Estos son prejuicios que se van popularizando, ¿verdad?, en la mente de las personas, y como que se va haciendo una regla
Así que cuando tú ves a una persona tatuada, pues ya entiendes tú, por ejemplo, que es un drogadicto. Y esto no es así, ¿verdad? De eso nos habla el texto que acabaste de leer. Bueno, pues continuaremos. Actividad número 2. En una hoja blanca o de cuaderno, escribe tus datos personales en la parte superior. Como primer punto, escriban la siguiente frase y complétala con lo que crees. Yo pienso que discriminar a las personas es... Luego elabora una tabla con 2 columnas titulada Los prejuicios más comunes. Y en la primera columna escribes el nombre de las personas o roles de personaje que se te proporcionan en el diseño sugerido de la tabla. En la segunda columna escribe un prejuicio que generalmente se ha construido acerca de este tipo de persona. Te proponemos el ejemplo de la actividad número 2. Entonces, aquí en la parte, en una hoja, vas a escribir tus datos de identificación, nombre completo, por favor, tu grupo y el turno, ¿sale? Y vas a escribir, entre comillas, yo pienso que discriminar a las personas es... Tú deberás de completar esa frase, qué es lo que tú opinas sobre discriminar a una persona, ¿ok? Y enseguida vas a realizar una tabla con 2 columnas titulada Los prejuicios más comunes. En la primera columna, personas o rol de personaje, y en la segunda, prejuicio construido o existente. La segunda columna es la que tú deberás de responder. Por ejemplo, una persona sucia o vestida con harapos. ¿Cuál es el prejuicio que existe? Por ejemplo, yo pusiera, ¿verdad? Es una persona pobre. Eso yo pusiera. Tú deberás de completarlo de acuerdo a lo que tú piensas. Otro ejemplo que voy a utilizar. Joven que usa aretes y tiene tatuajes. Yo pusiera, es un ladrón. ¿Sale? Pero tú, repito, deberás de explicar lo que... el prejuicio de la mayoría de la población utiliza cuando estas personas pues las vemos actuar o vestir de esta manera, ¿sale? Esta tabla ya contestada la vas a enviar a tu maestro de educación socioemocional. Y por último, actividad número 3. Para agregar al collage del proyecto integrador, vas a desarrollar un texto argumentativo de no más de 2 párrafos con el título Diferencias vemos, corazones no sabemos, basándote en las siguientes preguntas. ¿Qué quiere decir la frase del título? ¿Cuáles son las consecuencias de juzgar antes de conocer? ¿Qué puede provocar en las personas el hecho de que se les asigne un prejuicio? ¿De qué manera podemos contrarrestar los efectos negativos de prejuzga a alguien? ¿Cómo se pueden enfrentar los prejuicios? ¿Cómo me siento cuando me prejuzgan? ¿O cómo me sentiría si me prejuzgaran? Estas preguntas, atención, no las vas a escribir, únicamente son una referencia que te servirá de guía para elaborar tu argumento. El texto es una conclusión personal, producto de una genuina reflexión sobre el tema. Puedes complementarlo con una imagen que pueda ser de personas o símbolos que fortalezca tu argumentación. Una vez terminado el texto, lo agregas al collage del proyecto en el punto que tú determines, ¿sale? Entonces, solamente es una conclusión donde escribirás máximo 2 párrafos y donde utilizarás estas preguntas que están aquí arribita para que tú te puedas guiar en la realización de esta conclusión. No las deberás de escribir, ¿sale? Ni tampoco las deberás de responder, sino únicamente te las proponemos como una guía. Bueno, pues saludos y esperamos tus actividades. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Este es el proyecto número 11 de tercer grado, Construyendo el futuro por una sociedad plural y tolerante con derechos y valores, que deberás realizarlo del 1 al 12 de marzo del 2021. El tema en esta ocasión de vida saludable es el derecho a un pleno desarrollo físico y emocional. Bien, pues te pido que realices con mucha atención, con mucha dedicación, la lectura sobre esta parte de los derechos que tenemos cada uno, ¿sale? Por favor, analízalo, reflexiona, pon especial atención en estos 10 puntos, por favor, para que puedas realizar ahora sí la actividad número 1.
Tomando como base los 10 derechos que se relacionan en este texto que acabas de leer, elabora una infografía titulada La salud integral de los jóvenes con el cumplimiento de sus derechos, donde expresas con frases cortas e imágenes, por ejemplo símbolos, dibujos, recortes, etc., lo que representa cada uno de los 10 derechos. Te damos un ejemplo, el título, La salud integral de los jóvenes con el cumplimiento de sus derechos. Número 1, estudiar y mejorar. Ahí le agregamos una imagen, ¿verdad?, que ejemplifique lo que es estudiar y mejorar. Número 2 sería estar sanos y comer bien. Bueno, pues le pones ahí número 2, estar sanos, comer bien, y le pondrías, por ejemplo, un buen platillo, ¿no? El platillo del buen comer, tal vez. Y de esta manera ilustra los 10 derechos. Al terminar envías el trabajo a tu maestro de vida saludable. No se te olvide colocarle tus datos de identificación, por favor. Y por último, actividad número 2, para el collage del proyecto elaboras un mensaje corto con una imagen que represente la igualdad y o la inclusión. Te damos un ejemplo para que te orientes, diseña el tuyo, utiliza tu creatividad. Todos somos iguales en derechos y bueno, pues está una imagen ahí, ¿verdad?, de una balanza donde tanto un hombre, un niño, como una mujer, una niña, pues están en condiciones equitativas, ¿verdad? Ahí al extremo en la parte superior de la balanza pues está el símbolo de masculino y el símbolo de femenino, y al centro aparece el signo de igual, ¿ok? Donde pues nos da a entender que ambos sexos son iguales, ¿sale? Donde no hay diferencias, donde no hay uno más fuerte ni uno más inteligente, etcétera. Ambos somos iguales. Y por lo tanto, bueno, pues esta es la parte del collage que tú deberás de elaborar y con la frase no se te olvide, y bueno, pues agregarlo a las actividades que se te solicitan. Pues gracias y saludos.